Hola, buenos días. Les habla Juan Gasparini. No estoy en Ginebra, donde transmitimos y transmito normalmente, sino en la Patagonia Argentina, en el Bolsón, en el epicentro, digamos, de la zona patagónica, donde han tenido eclosión conflictos vinculados al pueblo mapuche. Y tengo la suerte de estar con el historiador Ernesto Maggiori, que ha sacado un libro sobre la historia del pueblo mapuche y de los pueblos tehuelches. Pero el tema que nos interesa es el pueblo mapuche y le vamos a hacer algunas preguntas. Ernesto, muchas gracias de estar con nosotros. Quería preguntarte, ha hecho eclosión en estos momentos en la historia latinoamericana la saga del problema de Mapuche. Ha habido una película de Patricio Guzmán en Chile que los ha equiparado con los desaparecidos de la dictadura de Pinochet, y en el caso argentino tenemos la desaparición de Santiago Maldonado vinculada a la protesta mapuche, y también ha habido represiones con respecto a los mapuches que están ejerciendo su derecho a la protesta social y a la reivindicación acá en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos, como autor de este libro, a la problemática mapuche en el día de hoy aquí en Argentina? Bueno, algo compleja, como lógicamente debía esperarse que fuera, porque ya lo es de por sí, pero el hecho de tener que de repente recuperar algún territorio a la fuerza de una manera quizás un poco no consensuada entre sus propios pares y de manera por ahí violenta, ha traído mucha división. En algún modo llevó el tema a los diarios, a los medios, pero en el fondo tampoco favoreció demasiado. O sea, sirvió muchísimo para la represión, y ahora el tema, si bien está en el tapete y en tapa de todos los diarios, está siendo muy manipulado y todos los reclamos han sido postergados y estamos en un momento como de impasse. Claro, o sea, hubo una reforma constitucional en la Argentina, una asamblea constituyente en el año 94, reconoció los derechos de los pueblos originarios. Exactamente. Y hay una política, a través de una institución que tiene el Estado, de devolución de tierras, pero evidentemente esa devolución de tierras es deficitaria. Hay reclamos que los pueblos siguen exigiendo devolución de ciertas tierras. ¿Y cómo afecta esa situación? ¿Hay devolución de tierras para los mapuches en la Argentina o no hay nada? ¿Qué es lo que se está pidiendo concretamente y cómo vos ves esa problemática? No, lo que sucedía es que una ley obligaba al gobierno de la nación a hacer un relevamiento de todas las organizaciones mapuches que reclamaban sus territorios y la entrega de tierras tras el reconocimiento. Eso no fue llevado a cabo, la ley se caducaba, había que volverla A renovar. Y eso estaba en el tapete. Precisamente en un momento en que pareciera que con el gobierno que tenemos vamos a caer en la misma época de Menem, donde se cambiaba deuda externa por territorio o espacios verdes, lo que menos se soporta es que haya gente reclamando tierras que están dispuestas a ser entregadas a otras empresas, a gente extranjera y todo. Entonces el tema ha hecho explosión de esa manera y bueno, por suerte hay una sanción para que la ley se vuelva a poner en vigencia, pero lo que está atrasado es el relevamiento correspondiente y la entrega de tierra. Por tanto, estamos en una situación un poco a foja cero, y del lado de los mapuches vos acabás de decir de que hay diferentes posiciones de cómo seguir la lucha para exigir esa reivindicación de tierra. ¿Cómo ves vos ese problema de la división entre los propios mapuches de cómo reclamar? Y eso se da en el marco de la criminalización de la protesta social que se está viviendo en la Argentina, con acusaciones a nivel internacional, Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo vos ves ese aspecto particular de la cuestión? Bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, que no estamos en un momento en que el contexto permite organizarse para exigir de alguna manera más o menos violenta. Yo creo que no se puede jugar al guerrillero zapatista en el medio de la meseta cuando no tenés apoyo popular,
o una coherencia ideológica que te permita subsistir y lograr algo en el tiempo. Cuando esto vos lo haces de una manera muy improvisada y sin tener en cuenta lo que puede suceder, solo estás dando excusas para la represión, y muchas veces lo que se venía logrando de una manera un poco más pacífica, lenta, pero que se venía logrando, tal el caso de los Curiñancu, un poco más allá con Benetton, que nunca habían sido molestados por la gendarmería, por lo menos de la forma en que sucedió en Cuyamen. Hoy, tras lo que pasó después de lo de Maldonado, lamentablemente todas las negociaciones se han quedado suspendidas, todo ha ido para atrás, y este pequeño grupo que incluso en algún momento sufrió el desconocimiento por las maneras de actuar de su propia gente, ha logrado que todo quede en la nada, que todo se detenga. Entonces vos sos más partidario de una forma a largo plazo, pacífica, y que se busque la aplicación de la ley que acaba de ser renovada, de concluir el relevamiento de tierras y avanzar en la entrega. Exactamente. Okay. Bien. Lo que quiero decir no es que yo considere que la violencia no es una manera de obtener rédito político y lograr objetivos, porque eso está demostrado que así es cuando no queda otra salida. Pero para eso hay que tener un contexto que hoy no existe, una coherencia ideológica y una manera de organizarse. Táctica y estrategia siempre se usó para estas cosas, y yo no veo que de la manera que lo vengan haciendo se logre algo positivo. Bueno, tampoco. Hay un dirigente mapuche que es reclamado en extradición por Chile. ¿Vos cómo ves esa situación en particular, para terminar con esta pantallazo coyuntural y volver a tu libro? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo de la manera en que se dirige a la gente Jones Walla, lo que reclama que hagan los demás. Yo creo que en este momento él está preso, pero creo que hasta es un problema para Chile que lo extraditen, porque en definitiva está ilegalmente preso, porque la causa, de la manera en que está, es totalmente inconsistente. Ahora, yo no creo que las declaraciones de él tampoco ayuden a esto que estamos hablando, porque él hace un alegato de la violencia que yo considero que, incluso estando él preso, está muchísimo más seguro que la gente que en el territorio y en el medio de la meseta sufre la violencia directa de la gendarmería. Yo conocí a Maldonado, Maldonado era parte de la feria donde yo estoy con mis libros, y así como le sucedió a él, le podía haber sucedido a una periodista italiana que un par de meses antes andaba haciendo entrevistas en la zona. Bueno, lamentablemente hoy estamos esperando que se haga justicia y que se aclare qué es lo que sucedió con Maldonado. Ese reclamo no lo vamos a abandonar. Y la actitud esta que yo te digo de violencia, un poco cuestionada por mucha gente, lo que logró es que pasemos de unas manifestaciones de 2.000, 3.000 personas a 500. No nos podíamos poner de acuerdo en las asambleas de qué es lo que iba a hacerse y de qué manera, y esto causó una división, que yo creo que deben ser conscientes a esta altura de eso ellos mismos. Ok, lo que tenemos que saber es que Santiago Maldonado vivía aquí en el Bolsón y participaba de actividades en torno a la feria del Bolsón, que es célebre por la cantidad de artesanos que trabajan en ella. Y él estaba radicado aquí, y cuando fue a participar en una movilización que fue reprimida por la gendarmería, se dio el contexto de su desaparición. Pero es en la Feria del Bolsón donde él tenía sus actividades, y es en la Feria del Bolsón donde Ernesto Maggiori tiene un stand, un lugar donde vender sus libros. Y entonces quería volver, de modo de conclusión sobre tu libro, Ernesto, que vos trazás una especie de largo pantallazo sobre el vínculo de los pueblos tehuelche y mapuche, pero quisiera que nos resumieras cuál ha sido tu objetivo en cuanto al pueblo mapuche con tu libro, es decir, de sacar a luz, sí, digamos, una historia subterránea. Quisiera que lo presentaras a los lectores y que ellos sepan, claro, que aquí en la Feria del Bolsón y en algunas librerías de la Argentina pueden conseguir
el libro de Ernesto Maggiori. Ernesto, por favor. Bueno, un poco el objetivo del libro, más allá de poner en contexto cosas que nunca se cuentan de una historia en común entre Chile y Argentina, La Pampa y Buenos Aires y Patagonia, generalmente la historia se cuenta de modo muy regional. Yo intento aclarar y poner un poco de luz sobre temas que se hablan mucho, especialmente desde que pasó lo que pasó acá cerca en Cuyamen, sin mucho fundamento, porque la gente está repitiendo mucha cosa que se dice por los medios, que no es cierto. Todo el mundo viene con el tema de que los mapuches o araucanos son de Chile y no son de Argentina. Eso no es cierto. Ahí está bien aclarado qué parcialidades había y cuál era el territorio geográfico que ocupaban. O sea que había mapuches que tenían un origen en lo que hoy es Chile, pero también había ramificaciones de los mapuches que vivían y nacieron y crecieron en el territorio que hoy pertenece al Estado argentino. Exactamente, o sea, la cordillera nunca fue un límite ni geográfico ni político para ellos, unas parcialidades estaban de un lado y otra de otra. Y si, como la gente le guste creer de que los mapuches teóricamente exterminaron a los tehuelches, hay una cosa que es muy fácil de aclarar. Si alguien hizo algo por exterminar a los tehuelches, fueron los blancos. Con los barcos, con el alcohol, con el contacto con el blanco, con las pestes que trajeron. Hay mucho antecedente de lo que sucedía en las mismas misiones salesianas. Entonces, hay que informarse, hay que saber un poco más para hablar de estos temas, y un poco el objetivo y quizás la venta rápida de la primera edición de este libro tenga que ver con eso, con la necesidad de la gente de saber algo más allá de lo que se dice en los medios. Entonces, volviendo, y ya como conclusión final, porque me permito agregarla, es que los mapuches que nacieron como Estado preexistente al Estado Nacional Argentino, en territorios que hoy pertenecen a la Argentina, también sufrieron, aparte del conflicto con los tehuelches, también sufrieron la política de exterminio desatada por el Estado argentino, que se llamó Conquista del Desierto, presidida por el presidente Roca. Exactamente, y aparte de tener tratados de paz, ya desde la época de la colonia, que nunca fueron respetados, y más allá del conflicto interminable de fronteras por no respetarse tampoco esa línea, sabemos que Purrán, Reuquecurá, Saigüeque, mucha de esa gente no tenía nada que ver con los tehuelches, era gente mapuche, araucana, que siempre vivió de este lado, y si hay algo que diferencia a un mapuche de un tehuelche es el idioma, más allá de las costumbres, los aspectos que se quieran marcar. Bueno, Ernesto, te agradecemos mucho esta entrevista, que es iniciadora, digamos, para los que se interesen en el libro de historia de los pueblos tehuelche y mapuche, que se está distribuyendo en la Argentina, y si vienen por la Patagonia, vengan a visitar aquí a la Feria del Bolsón, donde está el pequeño kiosco, para llamarlo de alguna manera, de Ernesto Maggiori, y podrán comprar este libro. Desde el Bolsón en Argentina les transmitió Juan Gasparini. Gracias.